dañaron al pueblo saqueando, robando. Me refiero a los delincuentes de cuello blanco, me refiero a los que se sentían dueños de México. Quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo, garantizando la paz, la tranquilidad. Fíjense que la gente me entiende, porque nuestro pueblo, cuando se habla de violencia, no piensa igual que los de la cúpula. Los de arriba quieren resolver todo con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así piensan. El conservador siempre piensa así. Sí, ahora déjame terminar. Así piensan. Nosotros pensamos como piensa el pueblo. El pueblo piensa de que si hay violencia es porque no se están atendiendo las causas. No sé si ustedes han escuchado antes más, la gente decía, es que no se atiende a los jóvenes, es que no hay trabajo, es que hay mucha necesidad. O sea, son concepciones completamente distintas. Incluso los conservadores fascistas olvidan de que los seres humanos todos nacemos buenos, todos, y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. No somos malos por naturaleza, pero eso, aunque vayan a los templos, aunque vayan a la iglesia, eso no lo alcanzan a internalizar. Y entender también que la violencia en México se desató por el abandono del pueblo y también por el contubernio de autoridades con la delincuencia organizada. ¿Cómo vamos a olvidar de que se padeció un narcoestado cuando el secretario de Seguridad del gobierno de Calderón era García Luna? ¿O cómo se va a olvidar? ¿Tú de qué radio eres? MBS. ¿No es la de Vargas? Sí. Pregúntale a Joaquín, a tu director, cómo lo tuvieron secuestrado en la época de Salinas. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto secuestro? Que ahora no se habla de eso. Porque había contubernio, porque habían complicidades. Entonces, cuando se pinta bien la raya, y una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, pues hay garantía de que podamos vivir en paz. Pero si no hay fronteras, si es lo mismo, todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política electoral tiene que ver con eso, de que se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia. Primero era darle dinero al candidato para que si ganaba el presidente municipal le dejara nombrar secretario de Obra Pública. Luego era darle dinero para que le dejara nombrar al secretario de Seguridad, al jefe de la policía, al comandante. Y ya luego era darle dinero, no darle dinero, poner ellos al candidato a presidente municipal. Eso lo establecieron como práctica estos hipócritas corruptos del periodo neoliberal o neoporfirista, porque no solo dañaron al pueblo saqueando, robando, me refiero a los delincuentes de cuello blanco, me refiero a los que se sentían dueños de México, sino también permitieron eso. Bueno, al grado de que el brazo derecho de Calderón era García Luna. Pero son tan perversos, hipócritas, que como los denunciamos y eso se ventila como nunca,
se avienta una campaña en contra mía de narco presidente AMLO. A ver, nunca imaginaron con quién iban a topar. Estaban acostumbrados a someter. Era muy difícil que un presidente no fuese pelele o títere de los potentados. Si ellos tenían secuestrado todo el gobierno, tenían tomado todo el gobierno, una banda de malhechores. Por eso pueden traer al New York Times, al Washington Post, la el revista. Economist o el Financial Times. El Financial Times, el Wall Street Journal, el Premio Nobel del Periodismo, ¿cómo se llama este? Que ni siquiera ha vuelto a escribir nada, ojalá dijera algo. Le he estado pidiendo que me diga por qué hizo ese reportaje, ahora sí que de parte de quién, si le pagaron algo especial o es parte de su contrato con esta publicación, quiénes fueron sus fuentes, qué vínculos tiene con la DEA, si supo cómo orquestaron la campaña, porque participó también Anabel Hernández, otra periodista al servicio de estas agencias, y qué vinculación con el Departamento de Estado, con quienes están financiando desde Estados Unidos a la fundación de Claudio X González, y qué empresas de estas que manejan la automatización en redes sociales, los bots, forman parte de esa estrategia. Y algo muy importante para el premio de periodismo, le damos otro, si hace todo ese reportaje y al final nos revela cuánto costó la campaña y quién pompó. Pero bueno, ya, Elizabeth. Vamos a presentarles cómo medios internacionales le entraron a la guerra sucia en contra del gobierno del presidente López Obrador. Desde el primer mes del año comenzó una campaña sin precedentes. Por un lado, iniciaron esta andanada medios de comunicación internacionales y los nacionales lo replicaron abundantemente. Vimos en medios, radio, televisión, cómo le daban cobertura máxima a este tipo de notas y reportajes que vamos a presentar a continuación. Pero a la par vino la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro. Más de 100 hashtags, incluyendo el de hashtag narcopresidente AMLO, y más de 30 millones de mensajes en 4 meses con participación de miles de cuentas falsas, automatizadas, robots y granjas de trolls, los famosos troll center. Al mismo tiempo se dio una ofensiva política de los voceros del conservadurismo en redes, medios y parlamentos para difundir la misma tesis. En esas 3 pistas se ha dado esta batalla política y de comunicación. Todo empezó, vamos hacia atrás, hace 4 meses, cuando se publicaron simultáneamente 3 trabajos periodísticos en medios internacionales que buscaban implicar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Los 3 trataban sobre el mismo tema, citaban la misma fuente de información, la DEA. Incluso el director de uno de ellos declaró que recibió recomendaciones de agentes de la DEA para publicarlo simultáneamente con los demás. Esto se confirmó en el diario La Jornada, que también dijo que los dos, Tim Golden y Stephen Dudley, se habían puesto de acuerdo para publicar el mismo día. Vamos a decirles cuáles son los reportajes que se publicaron a finales de enero de 2024. Uno, decía yo, escrito por Tim Golden en ProPublica, otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle, es un medio público alemán, y Stephen Dudley en Inside Crime. Todos mencionan, sin presentar pruebas, que en la campaña de 2006 Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Pero además de ser falso, se trató de un montaje organizado por la DEA. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan una sola prueba de que esto ocurrió. Es más, recordemos que en ese tiempo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevistas en diversos medios que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir. Es decir, no decían nada, no tenían ninguna prueba y
pues esto resultó falso. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? 3 reportajes publicados el mismo día. Se llama Nado Sincronizado, con el que da inicio una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista. Millones de publicaciones en contra del presidente de México durante meses. Pero esto no paró en enero. El 22 de febrero, The New York Times se sube al tema. La reportera aclara que se trata de una segunda investigación que realizó la DEA en la que busca involucrar al presidente de México con supuestos financiamientos ilícitos que habrían recibido personas cercanas al candidato en las elecciones de 2018. ¿Pero qué creen? No presentó ninguna prueba, ni una sola. Todo resultó falso y fue otro intento para golpear al gobierno de cara al proceso electoral. Pero si ustedes piensan, nada más fueron 4, no paró ahí, porque el 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado La política criminal de México de abrazos no balazos, propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional en México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron a 2.800 en 2022 y que en 2018 habrían sido 21.700 según la Agencia Nacional de Estadísticas. A lo que se refiere el diario estadounidense es al INEGI. Pero esto también es falso. Y recordemos que este reportaje, salivando, Claudio X González lo empezó a difundir por doquier, pero es falso. Este diario tergiversó los datos del INEGI, así de tramposos son, pues utiliza una gráfica que no se especifica que el motivo de la detención de personas de 2023 y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. En esta administración han sido detenidos más de 86,000 presuntos delincuentes y no, como dice el diario estadounidense. Hasta aquí esto, pero la última andanada de los medios de comunicación internacionales en contra del gobierno mexicano y tratar de generar una percepción de inseguridad y continuar con el ataque de vincular al presidente con grupos de la delincuencia organizada. En mayo eligieron el tema de la seguridad como el tema de ataque. Y para el 20 de mayo, el diario The Financial Times publicó un artículo en el que expertos en seguridad, lo que sea que eso signifique para ellos, dicen que la seguridad y el crimen organizado se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Su fuente, la de los deseos, porque no presenta ninguna prueba y solo la voz de estos expertos que dan su nunca humilde opinión. 2 días más tarde, el 22 de mayo, el periódico The Economist también se unió al golpe blando, porque sí, es un golpe blando, encabezado por medios de comunicación y publicó otro reportaje diciendo exactamente lo mismo, que en el proceso electoral hay grupos de la delincuencia organizada mostrando poder, pero tampoco evoca la fuente. El 25 de mayo, The New York Times publicó engañosamente, un reportaje con una pregunta. Esto, vámonos un poquito más atrás, ¿se acuerdan ustedes cómo está cabeceado el artículo de Tim Golden? Con una pregunta para engañar a los lectores. Entonces, ellos dicen, ¿por qué tantos candidatos a las elecciones mexicanas son asesinados? Eso es lo que dicen. Aunque los procesos electorales de 2006 y 2012 fueron los más violentos de tiempos recientes, algo que los medios de comunicación omiten para presentar a los comicios actuales como los más violentos, todo para generar una imagen de miedo y violencia. Hemos visto cómo medios internacionales le entraron a la campaña contra el gobierno de México, al que culpan de absolutamente todo. Han buscado influir en la opinión pública en México y en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo próximo, 2 de junio. Al parecer, no han tenido mucho éxito, pero también queremos recordarles, esto lo hicieron a costa de su prestigio y de su credibilidad. Hasta aquí este recuento de los medios internacionales que se subieron
a la campaña de mentiras en contra del gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.